tercer bloque de Sangre Fría y vino a visitarnos alguien a quien nosotros queremos mucho acá en este programa, que es Diego Piedrabuena, nuestro columnista. ¿Cómo estás, Diego? Gustazo de tenerte de vuelta. Día. ¿Cómo te va, María? Bueno, intrigadísima. Les cuento que me lo encontré el lunes, el martes. Charlamos el miércoles y me dijo, no te voy a decir de qué se trata mi columna. Así que no tengo idea, Diego. Contame. Bueno, vos sabés que a mí me encanta hablar de esto de la perspectiva de género, de la igualdad de trato frente a la ley, de estas cosas. Sí. La columna se titula hoy Desigualdad de trato frente a la ley, prejuicios y privilegios de género. ¿Qué voy a contar? Voy a contarte un caso. Este es un caso, el hecho ocurrió el 24 de diciembre del 2022. Ajá. Las fechas de la fiesta parece que son fechas nefastas, suelen pasar casos terribles en estas fiestas. Esta es una sentencia muy fresca, el juicio terminó ahora el 5 de agosto pasado, el veredicto se leyó el 13 de agosto y la sentencia estuvo el 21, hace 3 días apenas. Hace apenas 3 días salió esta sentencia. La cuestión es que esta es la historia de Walter Vera y Verónica Troncoso, que eran una pareja joven que tenían una hija en común. En ese momento la hija tenía 6 años. La cuestión es que ese día de la fiesta, ¿cuál fue el hecho que pasaron? Fueron a la casa del tío de ella a festejar, tomaron alcohol, consumieron drogas, de esto no hay mucha discusión respecto de esto, y en el medio de la fiesta empezaron a discutir por una cuestión económica, y él terminó agarrando un cuchillo que había sobre la mesa, un cuchillo tipo tramontina de estos serruchitos, y se lo clavó en el pecho, en el medio del pecho, cerca del corazón, lo cual le provocó la muerte. Ese Esto es el hecho. no hay mayor discusión de cuál es este tema. Esto fue lo que ocurrió. Ahora bien, sobre lo que ocurrió esa noche, no hubo mucha discusión en el juicio. No se discutieron los hechos, se discutió la interpretación de los hechos. El imputado contó con una defensa excelente, una persona a la quien conozco, una defensora oficial de Neuquén. Esto ocurre en Junín de los Andes, como te conté. La defensora Ivana Dalbianco, una excelente defensora, que en su inteligencia, en su sagacidad, hizo un planteo y dijo que acá había habido un caso de legítima defensa. ¿Y era verdad? Ya vamos a llegar a eso. Vamos de a poco. ¿Qué es lo que ocurrió? Todo esto no estaba discutido el hecho, cómo ocurrió, la autoría, las circunstancias. Sí discutieron si realmente la quiso matar o no la quiso matar. Esto sí se discutió. Pero se habló de que había habido violencia anterior. ¿Violencia de qué tipo? De violencia del típico verbal, que eran una pareja que tenían violencia recíproca entre ellos. De hecho, ya el caso arranca mal, porque cuando lo acusan de haber de un homicidio agravado por el vínculo, pero atenuado por circunstancias especiales de atenuación. Para los que no saben qué es esto, las circunstancias especiales de atenuación es algo intermedio entre las condiciones normales en las que ocurre un hecho y la emoción violenta, algo intermedio. O sea, es una circunstancia en la cual el legislador entiende de que ese respeto que debe haber por el vínculo no se tiene que tener en cuenta, entonces te ponen la pena del homicidio simple. Simple, ok. ¿Esto qué hizo? Sacó a este caso de que vaya jurado. Yo creo que si hubiera jurado, la resolución hubiera sido muy diferente. La cuestión es que, sagazmente e inteligentemente, la defensora plantea, mire, tengan en cuenta que en el año 2018, él, en un evento donde ella estaba sacada con un ataque de histeria, insultándolo, tuvo que llamar a la policía para que se tranquilice. No hay denuncia penal, pero hay este hecho. Y en el 2020 ocurre otro hecho, donde ella se va a la casa de la madre, y él se aparece ahí diciendo que la madre la cubría porque tenía otras personas, un ataque de celos, y amenaza de que le iba a matar. Y ya terminan llamando a la policía también para tranquilizarlo. El último hecho 2 años antes. En base a esto dice, mira, había violencia anterior, o sea, hay que tener en cuenta, no hay que recortar la imagen a lo que pasó esta noche, sino hay que tener en cuenta que esta es una pareja con violencia. Pero además, tengan en cuenta también el contexto y la historia de vida de él. Dice, él era una persona muy pobre, que tuvo una infancia muy difícil, llegó a vivir en la calle, viene de una familia donde había violencia familiar, un padre que lo maltrataba e incluso posiblemente haya habido abusos. Entonces tengan en cuenta porque esto explicaría la reacción que tuvo él. Bueno, esto que vos decís, che, pero ¿de verdad terminaron absolviéndolo? Bueno, ¿qué resuelve el tribunal cuando ve esto? El tribunal termina diciendo
que sí, que era cierto, y que además había responsabilidad del Estado, porque cuando hubo estas alertas no intervino el Estado, entonces también había responsabilidad del Estado. Y que había que tener en cuenta su historia sufrida y que había violencia recíproca y de alguna manera todo derecho puede ser defendido, incluido sea lo que es el daño psicológico, porque dicen que esto lo afectaba a todas las cosas que le decía, que era un inservible, que no servía para nada, que no proveía, todas las cuestiones que le decía. Como el odontólogo Barreda, ¿te acordás? El que mató a las 2 hijas, no sé, me estás recordando eso. Bueno, en base a esto, el tribunal terminó absolviéndolo, entendiendo que había defensa legítima. Disculpa, te hago una preguntita. Para que haya legítima defensa, el peligro no tiene que ser actual, inminente. ¿Sí? ¿La vida de él corría riesgo en ese momento? No, pero lo que ellos dijeron es que había un riesgo de que lo siguiera dañando psicológicamente con las cosas que le decía, y él se defendió de esto. La violencia antes que había era mutua, la violencia previa de los años anteriores era mutua. Esto es lo que decía. Todos los testigos fueron comunes en algo. Dijeron siempre que ella era una persona pacífica, que nunca le contestaba y que él era una persona agresiva. Y así todo lo absolvieron. Ajá. Seguramente... A mí a mí me sorprende, digamos, pero no... Conozco casos de legítima defensa, incluso dentro de la pareja, pero hay un riesgo actual, en el momento, no un historial. Bueno, ¿esto que te sorprende? Sí, me sorprende mucho. Vos seguramente te estás preguntando, che, pero este tribunal dejó a un femicida libre y encima lo justificó, porque ella lo insultaba. Sí, te diría sí, que lo justificó. Sí, bueno, sí. Tenés razón en que te asombre. Sí, me asombra mucho porque él se podría haber dado la vuelta y podría... Porque el tribunal no dejó a un homicida, a un femicida en libertad. Ajá. Dejó a una homicida en libertad. Todo lo que te conté fue tal cual te lo conté con un solo detalle de diferencia. Ajá. Que todo lo que te dije que había hecho Walter no lo hizo Walter, lo hizo Verónica. Y todo lo que padeció Verónica, que yo te dije, lo padeció Walter. La víctima fue Walter. El muerto fue Walter, en este caso. La que tenía el historial de que los padres, de que la violencia... Exactamente. Era ella es la que agarra el Tramontina, ella es la que lo mata a él. Ella es la que lo mata a él. Sí, exactamente. Pasó al revés. ¿Por qué te hice esto y por qué te hice esta introducción contándotelo al revés? Porque cuando yo te lo cuento así, a todos lo asombra. Cuando vos lo contás de otra manera, dice, no, por ahí había violencia, ella se adelantó a alguna cuestión. Y esto, que tanto busca la perspectiva de género, en no discriminar, en no diferenciar, en no hacer estos estereotipos, es lo que termina pasando. Por eso te suena al revés cuando yo lo cuento de la otra manera, suena de una manera y cuando te lo digo, lo empezás a entender. Dice, ah, no, pero si la que agarró el cuchillo y lo asesinó fue ella, entonces es diferente. Esto que yo te cuento, ¿por qué te cuento esto? ¿Por qué te cuento esto? Porque la jueza que falla acá es una jueza que es muy conocida en Neuquén por su ideología de género, que es exacerbada. Ideología o perspectiva son dos cosas totalmente distintas, Diego. Yo no lo creo que son dos cosas distintas. Yo siempre suelo decir que la ideología es una cosa y la perspectiva es la mano ejecutora de esa ideología. Pero no vamos a entrar en esa discusión. Ella es una persona que tiene mucha ideología, incluso va a las audiencias vestida de violeta, con los colores y con un pañuelo verde, y tiene tatuajes que indican que esa ideología y también su filiación política. Tiene un tatuaje acá que dice no fue magia, entre otras cosas. O sea, es una persona muy ideologizada, que ya ha tenido fallos controversiales y solía escribir sus sentencias, algunas en lenguaje inclusivo incluso. Una cosa bastante llamativa que lo hacía para llamar la atención esto. ¿Por qué es interesante que ella es la que absuelve a esta mujer? ¿Y por qué es interesante que yo diga que tenía estos antecedentes? Esta jueza ya fue denunciada por la falta de imparcialidad respecto de hombres donde eran acusados o hombres que eran víctimas cuando tenían que tratar estas cuestiones de género. Además fue denunciada por un amigo mío, que es Francisco Neto, un abogado de Buenos Aires, que la termina denunciando por este hecho, que obviamente no quedó en nada, aunque debería haber quedado. ¿Qué ocurre acá? Ella sostiene, en una sentencia anterior, me voy a poner los anteojos para leerte un párrafo de la sentencia. A ver. De la sentencia anterior, que dice, y me resulta inadmisible, y lo subraya y lo remarca esta palabra inadmisible, el planteo realizado en sentido de qué pasaría si el día de mañana la víctima es un hombre y la imputada es una mujer. ¿Habría violencia de género?
Y dice la jueza, el derecho a ejercer la defensa no implica el derecho de sostener cualquier afirmación como argumento válido y escuchar planteos de violencia de género inversa. En pleno siglo XXI aparece como insostenible desde la legislación y la protección de quien es vulnerable una relación hombre-mujer, y por ello entiendo necesario manifestarme sobre este punto y recomendar a la defensa evitar este tipo de planteos que nos colocan una y otra vez en el terreno del prejuicio más que en el del litigio. Lo que dice sobre esto es que las mujeres no pueden ejercer violencia sobre los hombres. Para ella no lo que dice que no puede ejercer violencia de género sobre los hombres. Exactamente, pero para ella no lo hay. No pueden ejercer violencia sobre los hombres. Pero esta sentencia, ¿por qué es tan llamativa? En ese párrafo, y le pediría al director que muestre esa sentencia. Ah, la tenemos. Esa sentencia tiene algo más llamativo todavía. A ver, ahí la estamos viendo. Que no solo retó al abogado en eso, sino que si uno lee en forma vertical la primera letra de cada renglón, o sea, desde arriba hacia abajo, se forma la frase típico de Machirulo. En la misma frase donde le cuenta esta historia, le dice esto. Obviamente, la terminan denunciando a la jueza por falta de parcialidad, por falta de imparcialidad, justamente. Le dice, esto es una barbaridad. Claro. Le llamaron la atención un año después y le dijeron, señora, no haga eso, esto está muy mal, no lo vuelva a hacer. Y obviamente la sentencia se la confirmaron con 7 años de prisión para esa persona. Bien. Este caso, para cerrar, ¿sabés lo que pone de manifiesto? Algo muy peligroso, que es posible que los integrantes de un determinado colectivo puedan lesionar o matar a los integrantes de otro colectivo, tomando pequeños recaudos previos, por ejemplo, denunciar violencia de género anterior sin necesidad de acreditarla ni que sea física, y decir que son víctimas o oprimidas, pero por el mero hecho de integrar justamente ese colectivo y de que las víctimas integren el otro colectivo. Esto es, ¿sabes qué? Un ejemplo más de lo que digo siempre yo, de que los colectivos atropellan a los individuos. No podría estar más en desacuerdo con vos. Gracias por venir. Muchísimas gracias. La seguimos la próxima. Gracias, Diego. Nos vamos, se nos acabó el programa. Muchísimas gracias a María Victoria, que me viste como todos los sábados, y a Caro Maraza, que cuida mi pelo. Chau. Hasta la semana que viene.